Muy, pero muy buenos días. En esta hora queremos darle la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros en esta transmisión familiar virtual que realiza la Iglesia Volviendo al Padre a través de su canal de YouTube. Como siempre les reiteramos, para nosotros es un gusto, es un honor poder estar conectados a través de la distancia, incluso a través del tiempo, porque en otros lugares hay otras diferencias horarias o tal vez usted lo está viendo en otro momento, ya no en vivo y en directo, pero de todas maneras para nosotros es un gusto poder saber que ustedes están allí recibiendo una palabra de bendición y también adorando con otros hermanos en la fe al único Dios verdadero. Así que en esta hora de la mañana nuestra invitación es para que puedas permanecer conectado, para que dejes cualquier distracción, cualquier otra cosa que te quiera sacar de este momento y de esta bendición. Y es así como dándoles la bienvenida que quiero compartirles en esta hora de la mañana un versículo de la palabra. Y dice así la palabra del Señor en 1 Corintios 13:12 en la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Ahora vemos todo como el reflejo tenue de un espejo oscuro, pero cuando llegue lo perfecto nos veremos con Dios cara a cara. Ahora mi conocimiento es parcial, pero luego mi conocimiento será completo. Conoceré a Dios tal como Él me conoce a mí. La palabra del Señor que nos está diciendo aquí que muchas veces, y me ha pasado en ocasiones, y sé que le ha pasado a usted, muchas veces estamos viendo nuestra realidad o las situaciones que nos ocurren como teniendo unas gafas oscuras y tratando de leer con esas gafas oscuras o tratando de vernos en un espejo con esas gafas oscuras. Seguramente no nos vamos a ver con claridad, seguramente no vamos a poder leer con claridad y así hay muchas situaciones de nuestra vida donde nosotros decimos, Señor, pero ¿por qué? No entiendo qué es lo que está pasando, no entiendo por qué me está pasando esto. Y sería muy fácil confiar en Dios cuando vemos claramente todas las cosas que nos rodean, cuando sabemos por qué están sucediendo. Pero hay algo especial cuando hemos decidido confiar en el Señor como usted y yo lo hacemos todos los días, a pesar de las circunstancias, a pesar de la adversidad, a pesar de no entender, a pesar de no saber de pronto en un momento determinado para dónde vamos, pero hemos decidido confiar en el Señor. Y cuando lleguemos a ese reino de los cielos, que sabemos que es nuestra meta y trabajamos aquí en la tierra para llegar al reino de los cielos, vamos a poder ver con claridad, dice, cuando todo sea perfecto. Mientras tanto, debemos aprender a confiar en Dios aun cuando no entendamos lo que sucede, porque siempre Dios obra para nuestro bien y siempre Dios sabe cómo está actuando para bendecirnos y favorecernos a nosotros y a nuestras familias. Así que mi invitación para el día de hoy es que dejemos de lado nuestra vista como con unas gafas oscuras y permitamos que a través de la fe podamos ver con claridad el propósito que el Señor tiene para todos nosotros. Confía en Dios a pesar de los momentos difíciles, a pesar de la adversidad, a pesar de que no entendamos el por qué. Hoy decide confiar en Dios. Quiero invitarte a una pequeña oración para que me acompañes en este momento y podamos dar inicio a esta palabra que trae el Señor en esta hora de la mañana, a este tiempo de bendición, a este tiempo de alabanza y de adoración. Amado Dios, te damos gracias porque sabemos que tú estás, Señor, presente a través de esta transmisión, tocando nuestros corazones, nuestras vidas, llenándonos con tu presencia en donde quiera que estemos, Señor. Y yo declaro que donde quiera que llegue, Señor, esta transmisión, habrá una poderosa presencia de tu parte que llenará cada vida, Señor, cada hogar, cada familia, y podrá ser avivada por tu Santo Espíritu. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, nosotros desatamos, Padre Celestial, y confesamos, Señor, que tú eres el único Dios verdadero, el único que merece alabanza, adoración y exaltación por siempre y para siempre. Así que quédate con nosotros y disfruta de este tiempo, el día del Señor, en familia, la familia de la fe a través de la virtualidad. Que Dios te bendiga.
al Señor porque nos bendice y es bueno en todo tiempo. Amén. Llamado a mi habitación, arde el fuego en mi interior, sublime gracia que restauró mi corazón. El Padre me formó con su amor, bajo sus alas de protección, pues Él me ama y no hay nadie como Dios. Como oveja me declaro, tú eres mi pastor. Como un niño enamorado de tu dulce voz. Todo lo hiciste por amor, mi Salvador. Gracias, Señor, a ti te ofrezco mi adoración. Tu inmensa gracia me bastó, mi Redentor. Pues Él me ama, no hay nadie como Él. Mi maestro me formó con su amor, su sangre me restauró, su voz me llama, mi amado Yahweh. Tú eres mi pastor, como un niño enamorado de tu dulce amado Señor, tu sacrificio me libertó. Todo lo hiciste por amor, mi Salvador. Gracias, Señor, a ti te ofrezco mi adoración. Tu inmensa gracia me abrazó. No sé por qué tienes que agradecerle esta mañana, Padre, pero es un buen momento para hacerlo.
Salvador. Santo, tú eres santo, todo lo hiciste, todo lo diste, mi Salvador. Su sangre me restauró, su voz me llama, mi amado Yahweh. Bueno, la enseñanza de hoy se llama el origen, el origen. Quiero que usted se abroche el cinturón. Hoy tenemos una enseñanza fuerte, pero sé que el Señor nos va a ayudar y nos va a dar entendimiento. Ok, el origen. Criar un hijo no es fácil y criarlo bien es muy complejo. Entonces yo me he acostumbrado a hablarle a mi hijo siempre con la verdad. Y mi hijo, al igual que vuestros hijos, son niños muy curiosos. Y entonces mi hijo, todo es una pregunta y el tipo me piensa, luego él me hace una pregunta, pero él sabe que de esa respuesta sigue otra y otra y otra y otra, hasta que él quede ¿qué? Satisfecho. Y eso me gusta y a veces me hace preguntas bastante complejas. Cuando yo no sé qué responderle, yo tengo que ser bastante honesto con él y decirle: hijo, no sé, pero voy a averiguarte. Un ejemplo: íbamos camino al colegio, a él le gusta ver los farallones y me dijo: papá, ¿cuánto más alto es el Everest que los farallones de Cali? Entonces yo me quedé, dije: yo sé que el Everest tiene 8.800 metros, no sé cuánto tienen los farallones, pero te voy a averiguar. Los farallones tienen más o menos 4.200 metros. Entonces luego que averigüé le dije: hijo, haz de cuenta que el Everest es 2 veces más alto que los farallones de Cali. Cuando él entiende la respuesta, ¿cómo queda él? Satisfecho. Hace unos días yo escuchaba hablar a una persona que todo lo que se le pregunta está trocado. Entonces la persona decía: ¿cómo te parece que viene un programa que las lentejas sirven para tal cosa? No eran lentejas, eran como que garbanzos, eran frijoles. O sea, la información que da a veces es como trocada. ¿Cómo te parece que en Ibagué, y no ocurrió en Ibagué, ocurrió en Tunja? ¿Sí? Y esa persona, aunque tiene una idea de lo que va a hablar, se le trocan los cables y entonces uno recibe una información como trocada. Una vez a mi hijo íbamos a ir a Medellín, íbamos a estar en Guatapé, y Guatapé tiene un monolito, es una roca gigante que tiene alrededor de unas 700 escaleras para llegar allá. Y alguien le dijo a mi hijo que esa roca era el fruto de una avalancha. Entonces el hombre llegó allá, cuando él analizó la roca de Guatapé, y me preguntó: ¿y de dónde vino la avalancha para traer esta roca de este tamaño? Porque ya le habían dado una información ¿qué? Errada, ¿correcto? Si tú estás haz de cuenta que en Cristo Rey hubiera una roca gigante, ¿cómo llega una roca ya con una avalancha? ¿Cómo? La avalancha viene desde arriba abajo, la avalancha no sube. ¿Qué problema para sacarle esa información a ese niño de la cabeza? Porque a él ya le había alguien enseñado que Guatapé había nacido del fruto de una avalancha. Falso con toda ¿qué? Falsedad. Igualmente nos ha ocurrido ¿en dónde? En la iglesia. Entonces durante cientos de años a nosotros nos dieron una información que estaba como trocada.
Por eso nuestros antepasados se hacían matar por ir a misa. Ahorita se aproxima Semana Santa, nuestros abuelos tenían ciertas creencias arraigadas y no es broma. La gente antes pensaba que en Semana Santa, si tú te metías a un río, te volvías pescado. ¿Serio? ¿Te volvías un pez? Que era ofensivo en Semana Santa meterse a un río. Usted ve hoy que ya no es Semana Santa, sino que Parranda Santa, ¿no? Pero ellos lo creían literalmente. Ellos creían literalmente ciertas costumbres que les había alguien enseñado de manera como equivocada. Y hoy vemos en el cristianismo la misma situación y esto no me preocupa. Así que yo le quiero contar que hay algo que se llama, colóquelo allí, tradición oral y transmisión oral. Colóquelo por favor allí. En las películas de los superhéroes, ellos primero uno los ve grandes y después te llevan al origen, así se llama esta enseñanza. Entonces te explican por qué Spider-Man es un hombre araña, porque un día vino una araña que salió de un laboratorio y que tenía esto y lo picó a él y le dio superpoder. O sea, siempre te van a llevar ¿a dónde? Al origen. Ah, ya entiendo por qué es el hombre araña. De hecho, el hombre araña tiene que tener edificios para él poderse transportar, porque él tira la red de edificio de rascacielos a rascacielos. O sea que en Cali no podría haber hombre araña. Tendría que estar alrededor de la torre de Cali solamente. Eso se llama el origen. Entonces a nosotros nos enseñaron, y yo quiero decirle, esto lo voy a decir con todo respeto, yo no quiero ofender a nadie y usted haga lo que dice la Biblia, tome lo bueno, deseche lo malo. A nosotros nos enseñaron que había que echarnos la bendición o persignarnos. ¿Cuál es la razón para hacer esto? ¿Cuál es la razón para hacer tantas cosas que hemos hecho? Primero en el catolicismo y segundo en el cristianismo. Tiene que haber un porqué, tiene que haber un origen. Ahora, hay una gran diferencia entre tradición oral y transmisión oral. Son dos cosas diferentes. La Biblia no se hizo con una tradición oral. Ok, esta imagen que usted está viendo aquí, hay un personaje está contando una historia, pero la está contando desde su imaginario, ¿correcto? Analice bien esta historia. Esto se llama tradición oral. ¿Qué es tradición oral? Es cuando yo le cuento a alguien una historia como yo creo que la historia es. Cuando yo le digo a mi hijo, la piedra de Guatapé nació de una gran avalancha, eso es mi imaginario. ¿Eso cómo se llama? Tradición oral. Pero cuando yo tengo algo escrito que me habla de lugares, me habla de momentos, me habla de personajes exactos, eso se llama una transmisión oral, ¿correcto? Hay una gran diferencia entre tradición y ¿qué? Transmisión. Entonces, cuando hay hechos concretos, específicos, con personas, con lugares, con épocas, es una transmisión ¿qué? Oral. ¿Cómo se pasaron las escrituras? ¿A través de una tradición oral? No. ¿A través de qué? Una transmisión oral. Esto es una tradición oral. Se están contando algo, pero no hay un sustento. A mí me llama la atención que hay nombres de la Biblia que si usted va hoy, todavía ese lugar ¿qué? Existe. Usted busca en la Biblia lugares geográficos de Asia, de Europa, de África, y usted los va a encontrar desde hace miles de años. ¿Por qué? Porque no fue el imaginario de alguien, es algo real. Escúcheme. Ahora, Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. Vaya conmigo a Lucas capítulo 1, versículo del 1 al 4. Dice la palabra del Señor. Dedicatoria a Teófilo. Ok, usted vino hoy aquí a aprender. Vamos a ir despacio.
¿Qué dice Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4? Ahí Lucas le hace una dedicatoria a un hombre llamado Teófilo. Ya hemos aprendido que la palabra Teo significa ¿qué? ¿Qué significa Teo? Dios. Y Fileum significa amor. Entonces Teófilo significa amado por Dios, o alguien que Dios ama. Era un nombre a una persona, o también yo podría decirle: Cristian, tú eres amado por Dios, tú eres un Teófilo. ¿Qué dice Lucas? Antes de escribir, Lucas dice: puesto que ya muchos han tratado de poner, subraya la palabra, en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ¿qué? Ciertísimas, tal como nos la enseñaron, subraya la palabra enseñaron, los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. ¿Qué está diciendo Lucas a Teófilo? Muchos han tratado de poner en orden cosas que son ciertísimas para nosotros, que alguien vio, escúcheme, que alguien vio y fue testigo de lo que ocurrió. Versículo 3. Me ha parecido también a mí, después de haber ¿qué dice la Biblia? Investigado con diligencia, subraye esto, todas las cosas desde su origen, subraye origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo ¿qué? Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido ¿qué? Instruido. Ok. Lucas le dice a Teófilo: voy a poner en orden, he investigado, he ido al origen y voy a enseñarte las cosas que ya tú has sido instruido de la manera como correcta. Escúcheme por favor. Muchas personas cristianas fueron instruidos de la manera que incorrecta. Hechos capítulo 30, acompáñenme por favor. Hechos capítulo 30, Hechos 8:30, perdón. Y aquí es un etíope que está tratando de entender la Biblia y el Espíritu Santo lleva a Felipe. Dice la palabra del Señor. Hechos 8, versículo 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía, ¿a quién estaba leyendo el etíope? Al profeta Isaías, y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? ¿Qué le está formulando? ¿Entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno ¿qué? No me enseñare? Muy bien, présteme atención. Hay gente que está leyendo la Biblia, pero no la entiende porque no tiene quien se la explique de manera como correcta. Usted vino aquí a ser ¿qué? Instruido. Le voy a mostrar acerca de un personaje llamado Martín Lutero. Martín Lutero lo conocemos por la Reforma Protestante. Este hombre fue alemán. Este hombre un día tuvo una experiencia sobrenatural. Él estaba en un bosque. La gente en la época de Martín Lutero creían en fábulas. La gente creía en la Biblia, pero también creía en hadas, creía en duendes, creía en espantos. Había una mezcla allí. Y Martín Lutero lo coge una tormenta en un bosque, y se creía que cuando habían rayos era porque Dios estaba enojado. Así que Martín Lutero le hace una promesa a Dios y le dice: si me sacas de este bosque con vida, estaba anocheciendo, te serviré. Martín Lutero conocía el alemán, pero conocía el latín, y en ese tiempo no habían Biblias, y las pocas que habían en la época de Martín Lutero estaban en latín. Así que a Martín Lutero le colocaron la tarea de comenzar a traducir la Biblia del original al alemán. Y Martín Lutero comenzó a traducir la Biblia y se comenzó a encontrar con cosas que a él le habían enseñado que eran
incorrectas o le habían enseñado como mal. Así que Martín Lutero se iba al original de la Biblia y decía, pero ¿por qué a mí me enseñaron esto si en realidad la Biblia dice lo contrario? Así que usted va a escuchar algo que se llama las 95 tesis de Martín Lutero. ¿Qué hizo Martín Lutero? Tomó cada una de las cosas que él vio en la Biblia, que no él estaba de acuerdo, y las pegó en las puertas de una gran iglesia y le pidió a la iglesia católica que le explicara qué era lo que estaba ocurriendo con lo que le estaban enseñando a la gente. Esto le costó a Martín Lutero ser excomulgado. ¿Usted sabía que una persona excomulgada era una persona maldita? Una persona excomulgada no podía tomar la hostia, no podía pedir perdón de pecados, no podía ir a misa, no podía casarse. Cuando iba a morir no le podían aplicar los santos óleos. Esto se lo había inventado la iglesia tradicional. Así que cuando Martín Lutero dice, mire, yo tengo unas inquietudes, la iglesia lo que hace es sacarlo, decirle, mire, no le vamos a contestar nada y usted queda por fuera de la iglesia católica. Martín Lutero entendió tres cosas importantes que yo le quiero dejar hoy aquí. De las 95 tesis le voy a dejar las tres más importantes. Número 1, solo escrituras. Número 2, solo la fe. Número 3, solo Cristo. Se lo voy a volver a repetir. Martín Lutero llegó a esta conclusión: solo escrituras, solo la fe y solo Cristo. No hay nadie más que me pueda salvar sino Cristo el Señor. Ahora, ok, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Me he hecho entender hasta ahí? Ok. Estamos viendo el origen. Vamos a retroceder un poco más. ¿Cuándo comenzó la gente a llamar a los seguidores de Cristo cristianos? Ocurrió en la iglesia de Antioquía. Vaya conmigo a Hechos capítulo 11, versículo 26. ¿Dónde comenzó el cristianismo? Aquí. Recuerde que los discípulos estaban en el aposento alto y la Biblia habla de 120 personas, fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a compartir en las casas, comenzaron a compartir el pan, comenzaron a orar ellos juntos, la iglesia comenzó a crecer, pero no se les llamaba cristianos. ¿Ustedes saben cómo se les llamaba a los primeros cristianos antes de ser cristianos? ¿Ustedes saben cómo? Los del camino, correcto. Entonces, si yo venía por un camino y yo me encontraba con don Julio y yo decía, don Julio tiene pinta de evangélico, de cristiano, había una señal secreta entre él y yo. Nos mirábamos. ¿Qué más, don Julio? No, todo bien. Yo me inclinaba a la tierra y yo hacía una figura, un arco, en esta forma. Y si don Julio era de los míos, don Julio le completaba el arco hacia abajo. Eso se llama el ixoye, el iptus, el pescadito. ¿Lo ha visto? Eso era una señal. ¿Por qué? Porque no era público ser cristianos. Ser cristiano era algo clandestino. Se llamaban los del camino. Pero la Biblia dice en Hechos capítulo 11 versículo 26: y se congregaron allí todo el año. ¿Con qué? Con la iglesia. ¿Qué hacían? Iban los apóstoles y estaban con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿En dónde? En Antioquía. Muy bien. Ahora escúcheme. Esta gente comenzó a ser perseguida. Esta gente comenzó a ser asesinada. Ah, cristiano, tú eres cristiano, vas a morir. Esta gente fueron llevados vivos al Coliseo Romano. Hay unas imágenes allí. Y parte del entretenimiento de los romanos era ver morir ¿qué? Cristianos. Estos son murales reales de lo que ocurría en el Coliseo Romano. Ya cuando se les dio el título de cristianos, ¿por qué se les llamaba cristianos? Porque se parecían ¿a quién? ¿A quién? Escúcheme algo que yo le quiero decir con mucho amor. Si usted ve que no se parece a Cristo, no diga que es cristiano. Hay personas que avergüenzan el nombre de ¿quién? De Cristo. ¿Por qué la gente los llamó cristianos?
Porque se parecían ¿a quién? A Cristo. Tenían atributos de Jesús, se parecían en su nobleza, se parecían en su santidad, en su pureza, se parecían en su humildad, se parecían en su servicio. La gente dijo, mire, esta gente merecen ser llamados como cristianos. Y comenzó una persecución. Hebreos capítulo 11 versículo 33 me habla de lo que ocurrió en el origen. Aquí me habla de la fe. Y préstele mucha atención a este pasaje, por favor. El libro de Hebreos en el capítulo 11 me describe los grandes de la fe, pero dice esto, hablando de los primeros discípulos, que por fe conquistaron ¿qué? Reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. ¿Quién tapó bocas de leones? ¿Se acuerdan de Daniel? A Daniel lo amenazaron que si no hacía algo, que si Daniel dejaba de orar, no dejaba de orar, lo iban a llevar al foso de los leones, y lo tiraron, y por la fe los leones se les cerró la boca. Pero la Biblia sigue diciendo, apagaron fuegos impetuosos los amigos de Daniel. Si no adoran la estatua serán echados al horno de fuego. Evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Ahora mire a continuación, 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. 36. Otros experimentaron ¿qué cosa? ¿Usted ha sido vituperado por causa de Cristo? ¿Ha sido usted alguna vez atacado por Cristo? Eso no es nuevo. Recibieron vituperios y ¿qué más? Azotes. Y a más de esto, prisiones y cárceles. 37. ¿Fueron qué? Los primeros cristianos fueron qué? Apedreados. Y luego dice aserrados. ¿Sabe qué era aserrados? Ponían la persona acostada y la partían viva por la mitad con un serrucho. Mientras la partían le decía, niega a Cristo, niega a Cristo y no te matamos. Aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras. Y luego dice, pobres, angustiados, ¿y qué? ¿Cómo eran los primeros cristianos? ¿Débiles como nosotros? Hay en las redes un video de un muchacho que habla de las degeneraciones, ¿no? Entonces dice, la generación de los 80 pasa por un muro, se golpea y sigue caminando. La generación de los 90 se golpea y La generación del 2000 se golpea y llora, ya fue demasiado grave. La generación de hoy se golpea, se tira al piso, llora y se toma una selfie llorando. Pregunto, escúchame, si por causa de que tú eres llamado cristiano llegaran y te dijeran, te vamos a matar a ti y a todo tu núcleo familiar, a menos que renuncies a ese nombre, ¿cuántos de nosotros de verdad diríamos, máteme? En el principio, los cristianos no eran de papel. Los cristianos no eran de azúcar. Los cristianos no eran de cristal. Escúcheme, hoy en día hay que tenerles todas las comodidades. ¿Qué pasaría si un día usted llegara y tuviera que sentarse en el suelo? Qué interesante hacer ejercicio. ¿Qué pasaría si cada día buscar a Dios fuera más incómodo? Esta gente, los primeros cristianos, los del origen, vivían, dice la Biblia, pobres. Es que Dios no me ama porque soy pobre. Escúcheme, ¿no? Vivían además de eso angustiados y además de eso ¿qué? Maltratados. Versículo 38, siga. Y esta frase me fascina. De los cuales el mundo ¿qué? El mundo no los merecía. ¿Cómo vivían los primeros cristianos? Los que ya no eran del camino sino cristianos, errando por los desiertos. O sea, ¿qué es errar? Ay, voy a hacer mi casa aquí. No, muévase, mi hijo. ¿Por qué? Porque había una ¿qué? Una persecución. Escúcheme.
errando por los desiertos, por los montes, pero también tenían que vivir ¿en dónde? En cuevas y ¿qué? Cavernas. Escúcheme. Yo les he contado, nosotros en Nápoles estuvimos 30 metros en una cueva, bajo tierra. Sí, chévere uno estar allá 1 hora, 2 horas que dura el paseo. Pero ¿usted se imagina uno vivir en una cueva? ¿Usted se imagina tener hijos en una cueva? ¿Usted se imagina que tu vida se desarrolle en cuevas? Los primeros cristianos se escondían en unos lugares llamados catacumbas. ¿Qué eran las catacumbas? Donde echaban los muertos. Nadie iba allá. Por eso se escondían allá, porque nadie podía sacarlos de allá. Allá ellos tenían un pequeño fragmento de la Biblia y ellos allá adoraban a Dios, bendecían a Dios, glorificaban a Dios. No una semana, no un mes, no un año. Muchos de ellos estuvieron toda su vida perseguidos. Ahora le voy a contar algo poderoso. Del siglo I después de Cristo al siglo III, 300 años después, pasaron de ser 40.000 cristianos al siglo III a ser 6.300.000 cristianos aproximadamente. Ocurría algo curioso. Entre más los mataban, más que se multiplicaban. Escúcheme. Yo le voy a contar algo tremendo. Lo que es de Dios, nadie lo podrá destruir. Escúchame. Si tu matrimonio es verdaderamente de Dios, absolutamente nadie, ¿qué cosa? Lo podrá ¿qué? Destruir. Escúcheme. Si tu negocio, si tu empresa glorifica a Dios y Dios está agradado contigo, nadie podrá dañar lo que Dios defenderá. Nadie podrá pelear contra Dios. ¿Qué le pasó a los primeros cristianos? ¿Fueron amados? No. ¿Cuántos años fueron perseguidos hasta que apareció Constantino? 300. O sea que hubo niños que nacieron en persecución, crecieron en persecución, se casaron en persecución y murieron en persecución. Nunca fueron libres para la humanidad, pero sí para el Señor. Le voy a hablar de una persecución más actual: los nazis. A partir de la Segunda Guerra, en el año de 1933, comenzó una persecución despiadada contra los judíos. Este campo que usted ve aquí se llama Dachau. No sé si usted alguna vez lo ha escuchado. Los nazis tuvieron entre campos de concentración y campos de exterminio casi 1000. Los más conocidos fueron Dachau, Treblinka, Auschwitz y Sobibor. Los más conocidos. Mire esto, teme la imagen allí. Utilicemos pareidolia. Usted que ve allí en la entrada de Auschwitz, ¿qué ve usted ahí? Resulta que los nazis comenzaron a aborrecer no a los holandeses, no a los italianos, no a los rusos, sino que había un odio contra ¿quiénes? Los judíos. Así que idearon unos campos que se conocen como los campos de exterminio. Llegaban en trenes, se conocen como los trenes de la muerte. La gente llegaban como animales en trenes. Y le quiero contar que en Dachau ocurría algo bien tremendo. En este lugar, cada día mataban a 18.000 judíos. Entre el momento en que llegaban en un tren, los metían a una cámara para matarlos con gases, pasaban 2 horas y mataban aproximadamente 2.000 personas por hora. Sacaban los cuerpos y luego obligaban a los que estaban en trabajos forzados a quitarle el cabello a la gente, a quitarle la piel, a quitarle los dientes, porque los nazis comercializaban con todas las partes de los cuerpos de los judíos. La gente dice holocausto nazi, es un término incorrecto.
Un holocausto es algo que se le ofrece a Dios. Esto no se le ofreció a Dios. El término correcto es exterminio ¿qué? Nazi. Escúcheme. ¿La iglesia desde el principio ha sido amada? No. ¿Los cristianos han sido amados? No. ¿Los judíos han sido amados? No. Y escúcheme, al final de los tiempos habrá un hombre en la tierra llamado el anticristo que perseguirá a todo aquel que diga ser seguidor de Dios. Y se repetirá lo que ya ha ocurrido ¿en dónde? En la historia. Esther capítulo 3, versículo 8. Vaya conmigo al libro de Esther. Queda cerca Job. Esther capítulo 3, versículo 8. Este personaje que se llama Amán es un anticristo. La Biblia dice que ya hubo unos anticristos. ¿Qué es un anticristo? El que aborrece ¿a quién? A Cristo, a su pueblo. Amán aborrecía a los judíos. Vamos a darle una lectura inteligente a esto. Amán no tenía el poder, así que se acerca a un rey llamado Asuero. Asuero tenía 127 provincias y le dice, y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Sembró la cizaña y sus leyes son diferentes de las de ¿qué? Mira el que está a su lado, dígale: usted tiene que ser diferente a lo que está allá afuera. Dígale: usted tiene que hablar diferente, portarse diferente. Escúcheme, ¿qué notó Amán de los judíos? ¿Que eran iguales? ¿Que eran qué? Llega uno a visitar el hermano a la casa y de pronto los vecinos: ay, entró un pastor ahí. Cuando uno sale le ponen la queja: ay, siquiera vino a compartirle a esa persona, necesita mucho de Dios. El hermano viene hace 3 años a la iglesia. La gente nos tiene que ver como hermanos diferentes. En nuestra forma de vestir, no, en nuestra forma de actuar, de ser, en nuestra coherencia. Sigue diciendo la palabra. Amán pone la queja: son diferentes sus leyes y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia al dejarlos ¿qué? Vivir. Versículo 9. Mire qué ha cometido Amán. Si le place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Ahora, aquí hay un plan macabro de destruir a judíos. Salte al 13, por favor. Y note esta palabra aquí. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey. El rey aceptó, con la orden de ¿qué? Destruir, matar, y subraya esa palabra, exterminar a todos los judíos. Mire la orden: jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de ¿qué? Hitler hizo lo mismo que Amán. Como estamos hablando del origen, le quiero contar esto. ¿Cuántos años Roma persiguió a los judíos? 300. Pero apareció un tipo llamado Constantino. Ahora sí vamos a ver la fusión. Constantino, yo ya les he explicado, tenía una batalla muy importante. Así que Constantino en el día tiene una visión de una cruz que parece más un más. Y esa misma noche él tiene un sueño donde él ve unas letras en el cielo que dicen in hoc signo vinces o vinches. Esto traduce: en este signo vencerás. Él se levanta la mañana siguiente, le dice a todos sus soldados romanos:
Ellos tienen en sus escudos el águila real. Vamos a borrar el águila y vamos a pintar una cruz, porque en este signo venceremos. Van a la batalla y vencen. A partir de Constantino, ahora los cristianos ya no serán perseguidos. Ahora los cristianos serán ¿qué? Protegidos. Escúcheme. Ahora sí nos vamos a meter en aguas profundas. Cuando Constantino dice todos nos vamos a volver cristianos, Roma controlaba Europa, Asia y África, con diferentes costumbres, con diferentes tradiciones. ¿Qué hizo la gente? Pues yo me vuelvo cristiano. Y Roma acogió a todas las culturas y comenzó a hacer algo que se llama un sincretismo, la fusión de lo que usted cree con lo que yo creo. No sé si usted alguna vez ha oído hablar de la religión greco-romana. Greco-romano es la fusión de los griegos y ¿quiénes? Los romanos. Los griegos tenían los dioses del Olimpo. Le voy a mostrar algunos dioses del Olimpo, mírenlos allí. Los dioses del Olimpo, griegos, su mayor dios se llamaba Zeus. Este se llama en ellos Poseidón. No es Aquaman, es Poseidón. Poseidón era el dios de los mares. Pero lo curioso es que en los griegos se llamaba Poseidón, pero en los romanos se llamaba Neptuno. Escúcheme. Los griegos decían, este es Poseidón. Los romanos decían que este es Neptuno. Los griegos decían, este es Zeus. Los romanos decían, este es Júpiter. O sea, tenían los mismos dioses con diferentes ¿qué? Nombres. Los que son de mi época se acuerdan de un jabón que se llamaba Juno, ¿no? ¿Se acuerda Juno? Por ahí hay una imagen de Juno. ¿Por qué se ríe así? Que Yamili tan burletera. Juno, una diosa griega. Aquí en Cali hay un lugar que se llama Artemisa. Artemisa, una diosa griega que se conoce como Diana para los romanos. Artemisa. Entonces esta gente ¿qué hizo? Vamos a volvernos todos una sola religión. ¿Usted en qué cree? En Zeus. Aquí le decimos Júpiter. ¿Está de acuerdo? Sí, pero los judíos le dicen Jehová. ¿Está de acuerdo? Ok. Entonces ya no será Zeus, ya no será Júpiter. Ahora en el cristianismo será ¿cómo? Jehová. ¿Hicieron una qué? Una mezcla. ¿Vamos bien o me preocupa? Volvemos a empezar. Esta muchacha que usted ve allí tan exuberante se llama Afrodita para los griegos. ¿La diosa de qué? Del amor. Pero para los romanos se llamaba ¿cómo? Venus. Escúcheme. Esta gente creía una cantidad de dioses, los griegos. Los romanos creían una cantidad de dioses, se unieron, nació la religión greco-romana, pero ahora se van a unir ¿a quiénes? A los cristianos, y ahora van a ser la iglesia católica romana, que es la que nosotros ¿qué? Conocemos hasta el día de hoy. ¿Qué significa católico? Universal. ¿Qué significa esto? ¿Usted de dónde es? No, yo soy de Turquía. Bienvenido. ¿Usted de dónde es? Yo soy de África, por allá de Etiopía. Bienvenido. ¿Usted de dónde es? No, yo soy de por allá de Italia. Bienvenido. Todos cabemos en la misma religión. Ok. Párame ahí, Lina, un momentico, por favor. Vuelvo a decirlo, yo no quiero ofender a nadie, ni que usted vaya a llegar a pelear con su abuelita ahora, ni agredir a nadie. No se trata de esto. Resulta y pasa que esto es una fusión, un sincretismo. ¿Usted lo ha visto alguna vez? Resulta y pasa que este hombre, Constantino, como tenía esa cultura greco-romana, y recuerde que los romanos habían vencido a los egipcios, y los egipcios adoraban al dios Sol. Para los egipcios se llamaba Ra, pero para Constantino se llamaba Sol Invictus, Sol Inconquistado. Cuando se unieron a los cristianos, ahora dijeron ellos, vamos a hacer el sol
pero ya no para los griegos, no para los egipcios, no para los romanos, sino que hagamos un nuevo sol para los cristianos. Y dentro de la hostia le colocaron JHS. ¿De dónde viene esto? Esto que usted está viendo ahí significa in hoc signo, y faltó la V, vinces o vinches. En este signo, ¿qué? ¿Quién fue el que se imaginó esto? Constantino. ¿Constantino era un hombre piadoso? No. ¿Era un hombre temeroso de Dios? No. ¿Era un hombre como? Pagano. Escúcheme. Esta revelación no la tuvo Pedro, no la tuvo Juan. Esta revelación no la tuvo ninguno de los apóstoles. La tuvo un hombre romano, un emperador romano, pagano, acostumbrado a las fiestas paganas, y la metieron en nuestra religión. Ok. Al apóstol Pablo le ocurrió algo muy interesante. Pablo se encontraba en un lugar, había un enfermo allí. A través de Pablo y Bernabé hubo un milagro. Estaban en Listra, Turquía. Tenían una lengua que se llamaba Licaonia. Y cuando la gente ve este milagro, la gente viene y dice: Pablo y Bernabé son Júpiter y Hermes. Júpiter es Zeus, Hermes es el mensajero. Y Pablo dijo: no, a mí no me vayan a adorar. Hechos capítulo 14, por favor, acompáñeme. Versículo 8. Tengo que decirles todo esto para que de aquí en adelante los siguientes cultos sea más fácil entender lo que estamos hablando. Hechos 14, 8. Listra queda en Turquía, porque la Biblia no fue hecha a través de una tradición oral, sino una transmisión oral. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies. ¿Y cómo era? ¿Cojo de qué? Nunca había caminado, que jamás había andado. Versículo 9. Esto es clave para cuando usted vaya a orar por un enfermo. Este oyó hablar ¿de quién? De Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para haber sanado. ¿Qué vio Pablo en el enfermo? ¿Que tenía qué? A veces usted va a orar por un enfermo y ni el enfermo cree. No pierda el tiempo. Pablo vio al hombre postrado y vio que tenía ¿qué? Fe. Versículo siguiente, 10. Dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Versículo 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz. ¿Qué es alzar la voz? Gritar, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. ¿Por qué? Porque en Turquía creían en la religión greco-romana. Y a Bernabé lo llamaban ¿cómo? Júpiter. Júpiter era para los romanos, Zeus para los griegos. Él es Júpiter, se nos apareció aquí Dios. Y a Pablo, Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Mercurio para los romanos, Hermes para los griegos. Apareció el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. ¿Qué está pasando aquí? Estos hombres hicieron un milagro y la gente quería ofrecerle sacrificios allí. Versículo 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé, que fue el mentor de Pablo, y Pablo, ¿qué hicieron? Rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. ¿Qué gritaron Pablo y Bernabé? Esto. Versículo 15. Diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos ¿qué? Hay. Présteme atención. ¿Bernabé y Pablo permitieron que fueran adorados? No.
La Iglesia Universal rinde culto por lo menos a un hombre que se le dice que es el sumo pontífice. La palabra pontífice se divide en dos: pons y faceres. Significa el puente que me conecta con Dios. ¿Qué está haciendo Pablo? ¿Recibiendo la gloria? No. Hermanos, se rasgaron la ropa. Somos hombres. Yo no soy Júpiter, yo no soy Mercurio o Hermes, yo no soy Zeus. No les permitieron que fueran como adorados. A nosotros nos enseñaron a adorar a los famosos representantes de Dios en la tierra. Uno de los poderes más grandes que ha existido en la historia ha sido la Iglesia Católica Romana. Quitaba y ponía reyes. Una vez fue excomulgado un rey en Europa, y ese rey caminó por días en medio de la nieve para pararse afuera del Vaticano y pedir que fuera perdonado. ¿Por qué? Porque si ese hombre no recibía de nuevo el aval de la iglesia, era un maldito, y nadie tenía que obedecer a un maldito. Escúcheme. Durante siglos, usted no lo ha vivido acá, pero durante siglos la máxima autoridad era el sacerdote, el obispo, el cura del pueblo. Escúcheme. La Iglesia Católica es la entidad que más posee propiedades incalculables en el mundo entero. Cuando conocí el Duomo de Milán, en Italia, cuando usted entra allí, de verdad, yo le quiero decir una cosa: una catedral construida que se demoró 500 años. Donde usted mire, hay una escultura donde uno sube a una azotea, tienen una virgen como de 3 metros de oro macizo. Nos enseñaron que nosotros no podíamos buscar a Dios sin que alguien superior a nosotros nos ayudara. Escúcheme. Y debo hablar de la iglesia cristiana también. En algunas iglesias no hay pastor, allá hay un arcángel. Entonces le rinden pleitesía y la gente, ay, va a pasar. Yo aquí tengo algunas personas que vienen de otra congregación que me reservo el nombre. Y en esa otra congregación yo iba a hacer un programa de radio. Y el que presidía esa congregación, cómo maltrataba a la gente. Y yo tengo uno aquí que cuando yo le hablaba a él temblaba. Como Lucky cuando tiene hambre, temblaba. Pastor, el otro día me hizo un daño, una prédica. Nosotros grabamos esto en tres computadores. Un computador se apagó y viene al final del culto y él me dice: pastor, la prédica se perdió. Y era, obviamente yo no me puse feliz. Y le dije, Julano, ¿y qué puede hacer? No, nada. Le dije, bueno. Pero ¿y no me va a poner un castigo? Tenemos en nuestra mente conceptos que no son ¿qué? Bíblicos. Ame, respete a la persona de Dios, pero nunca jamás adore a otro ser humano. Y permítame decirle algo muy interesante. Y voy a ir terminando, no quiero saturarlos de información. Resulta y pasa que esto nos lo enseñaron en la iglesia católica. Y la gente va y toma la hostia y ni siquiera se cuestiona. Ve, ¿y estas letras qué serán? Ve, ¿y qué significará eso? Y tan bonito, ¿no? En puro oro. Está llena de ¿qué? De paganismo. La gente no lo sabe. Pero yo he notado algo. Aquí tenemos la cena del Señor. Y yo he notado algo con mucha preocupación en este lugar. Porque si damos palo para allá, vamos a darnos palo para acá también. Resulta y pasa que nosotros mandamos a hacer unos panes más grandes, ¿no? Y tratábamos de que sean sin levadura.
¿Es algo místico? No. Pero me he dado cuenta que algunos de ustedes han ido tomando la cena del Señor de una manera irresponsable. Escúcheme. Incluso ha habido personas que se han llevado el pan. Ay, se lo voy a llevar para dárselo a mi hijo en la casa. Escúcheme, lo pueden matar. Escúchame. La Biblia dice que cuando uno toma la cena del Señor indignamente, pueden ocurrir varias cosas, entre esas enfermarte y morir. Escúchame. Yo he visto gente guardándose el pan de la cena y es que para tomárselo con el tinto allá afuera después. Escúcheme. Yo he visto gente aquí que no ha perdonado y pasa a tomar la cena, y eso no puede volver a ocurrir entre nosotros. Cualquiera iba y tomaba la hostia de manera deportiva. La Biblia no dice en ninguna parte que tomaríamos una hostia. La Biblia dice que comeríamos ¿una qué? Una cena. Pero no nos enseñaron bien. Así que yo me quiero hoy tomar el tiempo de enseñarle qué dice la Biblia de esto, que ahora creo que algunos se atreverán a hacerlo de manera correcta. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 27 al 32. ¿Cuáles fueron las tres premisas de Martín Lutero? Solo escrituras, solo fe, solo Cristo. Hermano, a mí me pueden contar una fábula. Ay, sí, que esto es el cuerpo de Cristo en este círculo. ¿Dónde lo dice la Biblia? Porque es que yo tengo que moverme es por lo que dice ¿qué? Las escrituras. Y yo le voy a leer lo que dice la escritura. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, y aquí hay una palabra clave, indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahora, ¿qué hay que hacer? Es que yo quiero tomar la cena, pero ¿qué tengo que hacer? Pruébese. ¿Qué dice la Biblia? Siguiente, 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. ¿Qué tiene que hacer usted? Un autoexamen. La consecuencia. Porque el que come y bebe, no digno, sino indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe, ¿para quién? Para sí. 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos que duermen. Le voy a leer el 29 y el 30 en la versión que leen los católicos. Dios habla hoy. 29 dice: porque si come y bebe sin fijarse en que se trata del cuerpo del Señor, para su propio castigo come y bebe. 30. Por eso muchos de ustedes están enfermos y débiles. ¿Por qué? Por comer mal la cena. Y también algunos ¿han qué? Gracias a Dios no hemos ido a entierros estos días. Pero nos enseñaron a coger las cosas. Hay un dicho que dice que el que peca y reza, ¿no? Muy católico. Papi, eso no dice la Biblia. Yo le quiero contar que nos enseñaron trocado. A mí me costó días revertir la información de que Guatapé no fue el fruto de una avalancha en la mente de mi hijo. Por eso yo me cuido. Cuando él me pregunta algo, yo trato de darle la información más fiel posible. Escúcheme. Ayer tenía una tarea
y estaba en la tarea hablando de momias, de pirámides, de faraones, y el hombre comienza a preguntar: ¿y por qué enterraron al gato, papá, con él? ¿Y por qué enterraron la familia si todavía no estaba muerta? Y yo tengo que darle una respuesta que él no crezca y un día salga a la universidad y diga: es que enterraban al gato porque el gato tiene 7 vidas, porque fue la idiotez que se me ocurrió en el momento. Yo tengo que darle una respuesta ¿qué? Coherente. Y muchos de nosotros nos congregamos y nos contaron fábulas, y nos contaron historias, y nos echábamos la bendición. ¿Cuál bendición de qué? Yo le voy a demostrar a usted respetuosamente que la cruz antes de Constantino era un símbolo de maldición. No era un símbolo de bendición. Y usted se va a dar cuenta que muchas cosas que creíamos que eran, no son. Póngase en pie, por favor, y vamos a orar. Nos hagamos una autoanálisis, por favor. Cuando yo tomo la cena como es, ¿sabe qué produce la cena en mí? Cuando yo tomo este pan y lo como como es, no me lo llevo para tomar con café más tarde en la casa. La Biblia dice que este pan simboliza el cuerpo de Cristo. Hoy casualmente es redondo, no lo vaya a poner. Es el cuerpo. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que cuando yo consumo este pan, mi cuerpo recibe ¿qué? Sanidad. Cuando es digno. Cuando es indigno, ocurre lo contrario. ¿Qué pasa con el cuerpo? Se enferma. No haga las cosas porque los demás lo vean. No haga las cosas porque usted tiene que hacerlas por guardar una apariencia. Escúcheme, no es así. Yo le invito a que usted cierre sus ojos ahí donde está. Yo le invito a que usted se haga un autoanálisis. Jamás ninguno de nosotros podrá señalarte, ni más faltaba. Cada uno sabe cómo anda con Dios. Y si usted siente que usted hoy no debe tomar la cena, pase. Pero si usted siente que usted ahorita pueda arreglar sus asuntos con el Señor, arréglelos. Es una vez al mes que tomamos la cena. Y si se hace bien, te bendecirá. Este no es el símbolo del Dios inconquistado. La Biblia habla de la cena, la santa cena del Señor. Ahí donde usted está, póngase a cuentas con Dios. La palabra del Señor dice: si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La tradición nos enseñó que yo tenía que confesarle a otro y otro me tenía que dar la absolución a mí. No, yo tengo el camino derecho hacia ti, Señor. Hoy vengo delante de ti, Señor, a pedirte perdón por todos mis pecados. Todo lo que he hecho de manera consciente o inconsciente en este último tiempo, todo lo que ves de mí que no te agrada, todo lo que sabes que hago en lo oculto, todo lo que ves en mi diario caminar, hoy vengo delante de ti y con un corazón digno pido perdón. Pido perdón. Si me lo permites, Señor, coloca en mi corazón la paz para tomar la Santa Cena. No como una tradición religiosa, sino como algo que bíblicamente está sustentado y que me da una promesa de vida o una consecuencia de muerte. Hoy quiero tomar la cena con plena conciencia de lo que voy a hacer. Y si en mi caso siento que no debo hacerlo, prefiero, Señor, evitar desagradarte a ti con esto. Espíritu Santo de Dios, tú que conoces los corazones y los pruebas, muéstrale a quién de nosotros debe tomar la cena. Y aquel que la tome no será mejor que aquel que no la tome. Eso es un ejercicio de conciencia.
pero es un ejercicio también de responsabilidad.